La historia del palacio parte con un italiano, Sanelli, don Ottorino Sanelli, que manda a construir este edificio a dos italianos recién llegados, que habían llegado del norte de Italia, eran oriundos de Venecia. Habían llegado a Chile con la expectativa de encontrar mucho trabajo porque habían escuchado que este importante puerto, que era el primer puerto del Pacífico, había tenido un gran terremoto el año 6. Entonces había mucho por hacer, a diferencia de Venecia, en que está todo hecho. De alguna manera para ellos había referencias importantes culturales en Austria. Y Austria en ese momento tenía una arquitectura de vanguardia que fue bastante importante en la historia de la arquitectura modernista de Austria. Esta arquitectura es una arquitectura bastante peculiar que dejó pocos ejemplos en el mundo. Y estos arquitectos italianos llegaron a Valparaíso y desarrollaron uno de esos pocos ejemplos en el mundo. Es decir, este edificio, si se mira desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, tiene un curioso interés, ejemplar de una tipología con pocos ejemplos en el mundo, porque en Austria el proceso creativo de este grupo que estaba haciendo esta arquitectura se vio interrumpido por la guerra y se acabó. Entonces se abortó esa tendencia. El palacio está constituido por dos casas. Nunca supe por qué don Ottorino Sanelli decidió hacer dos viviendas, y fueron compradas por Baburiza por los años 20 y tanto. Y Baburiza, que era soltero, ocupó la casa principal, y en la segunda casa trajo a un sobrino con su señora y su familia, que lo acompañaban, él como secretario y ella como dueña de casa del conjunto de las dos casas. En la segunda casa estaban las cocinas del conjunto. Era una organización bastante poco típica. Y Baburiza, al llegar, hizo algunas modificaciones importantes en la casa, esta vez con un arquitecto croata. Básicamente, la mayor transformación que hizo Baburiza fue el gran salón, que no existía originalmente. Junto con este arquitecto, Baburiza renovó el paseo, que se llamaba Paseo Americano, y que en honor a Baburiza se pasó a llamar el Paseo Yugoslavo. Lo que se hizo ante el convencimiento de que esta es una obra de arquitectura demostrativa de una época que no la podemos alterar. Su valor está en eso, en ser este extraño y estrambótico testimonio de un momento arquitectónico muy particular. Entonces, eso fue uno de los principios que decidimos adoptar. El segundo, quisimos que al reinstalar el museo en las dos casas, en la medida de lo posible el visitante pudiera tener una noción de cómo eran las casas. Es decir, no quisimos unir dormitorios en grandes salones, no quisimos producir recintos que habrían sido más cómodos museológicamente hablando, en pro de mantener la identidad de las casas. Tercero, quisimos que, a pesar de que había hubo incluso otro proyecto que proponía hacer un gran piso zócalo en el jardín, nosotros pensábamos que el jardín era una de las salas del museo, era una pieza importante.
Y era una pieza importante porque el Cerro Alegre se llama Cerro Alegre por los jardines, y los jardines del Cerro Alegre, en la medida que se fue densificando, fueron desapareciendo. Entonces este es el principal jardín del cerro que le debe a los jardines su nombre. Entonces había que mantenerlo. Con eso nos largamos al proyecto, tratando de que nuestra intervención se relegara a aquello que fuera realmente indispensable y tratando de rescatar todo lo que se podía.